Buen día. Antes de comenzar, agradezco a la doctora Brígida Manchego por la invitación al encuentro de Red de Estudiantes de Enfermería. Soy Mariana Elizabeth Torres Raya, estudiante de sexto semestre de la licenciatura en Enfermería en la Universidad de Guadalajara, sede Centro Universitario Ciencias de la Salud, en Jalisco, México, y creadora de contenido académico en Nurse Student. Abordaré el tema dificultades de enfermería para sobrellevar la pandemia. Como contenido, trataré 2 puntos a consideración, los más representativos. Buen día. Antes de comenzar, agradezco a la doctora Brígida Aurora Manchego por la invitación al encuentro de la Red de Estudiantes de Enfermería. Soy Mariana Elizabeth Torres Raya, estudiante de sexto semestre de la licenciatura en Enfermería en la Universidad de Guadalajara, sede Centro Universitario Ciencias de la Salud, en Jalisco, México, y creadora de contenido académico en Nurse Student. Abordaré el tema dificultades de enfermería para sobrellevar la pandemia. Aquí les anexo las páginas de consulta sobre los puntos de abordaje. Como contenido, trataré 2 puntos a consideración los más representativos: los desafíos del personal de la salud, la precariedad y la paranoia, y el liderazgo. Ante la llegada del COVID-19, como bien lo experimentamos desde estudiantes, académicos, profesionales del área de la salud, ya laborando, específicamente en esa llamada primera línea, se reflejó en distintos países y sectores de la salud la precariedad que existe. A causa de ello, el auge de la pandemia, un sinnúmero de limitaciones y situaciones de estrés por parte del personal de la salud, los gobiernos, ya que los casos registrados ante la primera y segunda ola de SARS-CoV-2 sobrepasaban la capacidad de atención que era demandada y los pocos insumos existentes. Empezando por la precariedad, la escasez e imparcialidad del personal de la salud, en este caso en particular de enfermería, y ante la pandemia, fue una necesidad que se ha exacerbado poco a poco contra la velocidad del incremento en número de pacientes que detonan las medidas urgentes para equilibrar la capacidad de oferta de los servicios que fueron demandados y siguen siendo con las nuevas variantes del COVID-19 día a día. En esta diapositiva podemos ver cómo el personal de enfermería en todo el mundo no guarda una proporción con el número necesario que nos demanda la población para lograr una cobertura sanitaria universal y metas que nos marcan la ODS, que son los objetivos y metas del desarrollo sostenible. Como datos que recalcar, el 80% de los profesionales se encuentran en países que suman la mitad de la población mundial. La escasez mundial de profesionales en el 2016 se estimaba en 6,6 millones. Ahora bien, gracias al interés y la necesidad en que los años procedentes surgió, para el 2018 se redujo ligeramente hasta alcanzar 5,9 millones. Estos son datos del 2018, donde la mayor escasez se encuentra en Países Bajos y Medianos Bajos, existiendo una amplia variación en la densidad del personal de enfermería en relación con la población, aún mayor en países de regiones de África, Asia Sudoriental y el Mediterráneo Oriental, al igual que en algunos países de América Latina. Inclusive podemos ver que va a existir una deficiencia aún más con esta pandemia, ya que muchos de los profesionales murieron en el campo de batalla, donde, por citar a mi país, México, tiene relativamente pocos trabajadores del área de la salud. Está bien, a lo mejor podemos salir a la calle cerca de los hospitales y vemos, ¿no?, profesionales, pero lo que dicen las estadísticas por instituciones que se encargan de ellos son otras cosas. En particular, en enfermería hay 2,9 enfermeras por cada 1,000 habitantes, en comparación con el promedio de la OCDE, que es una organización para la cooperación y el desarrollo económico de México, la cual recomienda que sea de 9 por cada 1,000 habitantes. Inclusive, a esto le podemos agregar el personal de la salud que falleció, retirado por comorbilidades o jubilado, ya que existen alrededor de 18 países en riesgo de fuerza de trabajo envejecida, donde relativamente el personal de enfermería es de más de 35 a 55 años. Para subsanar la escasez del personal de aquí al 2030 en todos los países, se deberán aumentar el número total de graduados de enfermería, incrementándose en un 8% anual.
Esto incluye la capacidad para emplear y fidelizar a los graduados, ya que es completamente distinto el que haya muchos graduados en las calles con especialidad, maestría, doctorados y poco crecimiento paralelo de la oferta laboral o aplicativa. Esto en definitiva es un gran reto para todos los países que no han logrado por distintas situaciones el subsanar pérdidas de profesionales del área de la salud, en donde nos incluimos, claro. A esto sumándole que algunos profesionales migran o emigran a otros países fuera de donde comúnmente estudiamos la universidad, ya que se les ofrecen mejores y atractivas oportunidades laborales y de crecimiento, inclusive cuando esto se encuentra aún con un número elevado de personal por cada cierto número de habitantes, poniendo en gran desigualdad y desequilibrio a los sistemas de salud que hoy lo demandan. Otro punto clave es la dificultad que existió en un principio de la primera ola sobre el profesional especializado en la atención de COVID. Sabemos que la mayoría de los países, si no es que todos, tuvieron que hacer uso de toda la capacidad, tanto del personal como de la infraestructura con la cual contaban. Podemos escuchar los casos de algún especialista en otorrinología, oncología o cirugía que tuvieron que entrar a la atención de pacientes sin ni siquiera pensar dos veces si estos estaban primero capacitados y después si era su área que comúnmente dominaban. Esto surgió también en el plano de enfermería. Tuvieron que hacer uso en su principio de personal que comúnmente elaboraba, llamar a profesionales que tal vez tenían algún permiso o inclusive que estaban en jubilación, para que regresaran al campo en donde la demanda día a día era mayor. En este caso, el personal operativo, estudiantes de último grado o de prácticas, también les hicieron el llamado, teniendo dos vertientes. Una respuesta mediana a la situación de saturación existente en el momento. Sin embargo, a la mano estaba la exposición ante un virus que no se sabía mucho de cómo era su transmisión. Ahora que podemos decir que existe un mayor control, no total, porque siguen existiendo distintas deficiencias en algunas áreas, pero ahora ya se sabe poco a poco cómo responder ante la pandemia. También otro punto es la paranoia. La carga emocional del personal del área de la salud se encuentra en la mano al crecimiento exponencial ante los casos sospechosos y confirmados, las largas y extenuantes horas de trabajo, los sentimientos de vulnerabilidad se vieron exacerbados por las condiciones de trabajo y recomendaciones de manejo que cambiaban rápidamente por el miedo al inminente desabasto de insumos, en este caso equipo de protección personal. Gran cobertura y difusión por parte de los medios de comunicación realmente saturante y redes sociales, en su momento de incertidumbre del tratamiento o vacuna. La angustia por convertirse en un paciente más y ver cómo compañeros de trabajo eran contagiados y ocupaban camas en las unidades de cuidados intensivos. La necesidad forzada de tomar decisiones difíciles como la utilización de recursos por su escasez o un en pleno 2021. En fin, brindar atención médica en un sistema de salud deficiente y colapsado. Esto se puede englobar en dos conceptos, que fueron los dilemas éticos y los morales. Dilema ético fue al tener que racionar recursos indispensables entre pacientes con iguales necesidades, y el dilema moral, que fueron las situaciones entre compañeros del área clínica, por sentir esa culpabilidad por la necesidad de ayudar en la intervención con sus colegas que estaban en área COVID. Los individuos que desarrollaron daño moral son propensos a tener una concepción negativa de sí mismos, sus pares o superiores, así como fuertes sentimientos de culpa, vergüenza, disgusta o aversión, entre otros. Una incertidumbre total a nivel individual por los que estaban atendiendo las áreas COVID, al igual que por sus familias. Y esto englobaba a la comunidad. Todo un caos totalmente entre mantener equilibrio entre las propias necesidades mentales, físicas y las de los pacientes, la angustia de ser un foco de infección para familiares y seres queridos, así como la difícil tarea de equilibrar los deseos con el propio deber. Una carga colectiva por condiciones de trabajo a los cuales no estábamos acostumbrados y la inestabilidad económica que a nivel mundial sufrimos, un entorno que en definitiva generó dificultades de salud biopsicosocial y cultural del personal que hace frente a esta pandemia.
Todo esto desencadenó alteraciones mentales como ansiedad, síntomas depresivos, insomnio, negación, ira, temor, incidiendo mayoritariamente en el sexo femenino. No todas las personas que atravesaron desafíos morales o situaciones traumáticas resultaban afectadas negativamente. Algunos pueden resultar con cierto grado de crecimiento postraumático, como fue la resiliencia psicológica, la estima, la perspectiva y los valores después de la exposición a situaciones muy desafiantes. Me encantaría citar un estudio que se... estaba aquí. Me encantaría citar un estudio que se realizó por The Lancet Psychiatry, que se hizo en China, donde fue el centro de la pandemia, donde se observó la tasa de ansiedad del personal de la salud. Fue 23,4 mayor que las mujeres que los hombres y mayor entre las enfermeras que los médicos. Asimismo, en la población general de China se observó un 53,8% de impacto psicológico moderado a severo, un 16,5% de síntomas depresivos, un 28,8% de síntomas ansiosos y un 8,1% de estrés, todos de moderados a severos. Un estudio con el mismo país detectó un 35% de distrés psicológico en la población general, con las mujeres presentando mayores niveles de valor que en los varones, al igual que los subgrupos de 18 a 30 años y los mayores de 60 años. En definitiva, alejándonos un poco del centro de la pandemia y avanzando en el tiempo, el que el individuo desarrolle uno u otro dilema puede verse determinado por el grado y calidad de apoyo que reciben antes, durante y después de la incertidumbre desafiante. Si bien no todos los miembros del personal se verán afectados negativamente por los desafíos que se avecinan o que pasaron, nadie es invulnerable en definitiva, y algunos trabajadores de la salud van a sufrir daños, tal vez durante mucho tiempo, a menos que se comience y que realmente desde un principio se tuvo que empezar a tomar en cuenta el área de la salud mental, a preparar y apoyar al personal operativo. La pandemia planea que este desafío de cuidar la salud mental del personal de la salud, tanto como la población en general, dejándonos una gran deuda junto a las secuelas propias del virus, que ahora va a ser los trastornos mentales. Estos factores que se han estado mencionando en esta área pondrán a prueba el límite de la salud mental de los trabajadores de la salud. Por ello es indispensable concientizar al personal, directivos, así como a gobernantes para estar en condición de diagnosticar oportunamente. Ahora, si hablamos de liderazgo, la pandemia ha puesto a prueba las organizaciones sanitarias, equipos directivos, gestores, al igual que el equipo multidisciplinario que funge en su momento como organizador ante la crisis sanitaria. En, en esta gran magnitud es fundamental un liderazgo efectivo, capaz de resolver con inmediatez e imaginación todos los problemas no previstos que se originen. Detrás del desempeño profesional efectivo y seguro de los enfermeros en gestión y liderazgo de los servicios de enfermería, responsables de la capacitación de todo su personal, existió organización, distribución de recursos humanos y materiales que garantizaban la atención de los diferentes escenarios. El equipo en algunas áreas y países ha asumido misiones que demuestran nuestra capacidad de gestión y liderazgo. Sin embargo, en otros países fue nulo o poco el acceso que le dieron a enfermería, ante lo que se puede destacar la capacitación de bioseguridad, acondicionamiento en el servicio de urgencias con nuevas normativas, el triage, acondicionamiento en áreas de atención ambulatoria de pacientes como oncología, basándose en nuevas y particulares condiciones epidemiológicas, ingreso del personal con PCR positiva, PCR negativa, familiares, reforzar acciones que permitieran garantizar la disciplina y el cumplimiento de los protocolos, orientar y supervisar y evaluar el desempeño, supervisar directamente la atención del paciente fallecido, entre muchas otras. La enfermería está en uno de los escenarios donde se enfrenta a COVID-19 en distintos. Hemos visto que organizaciones internacionales motivan como tal, primero instituciones, a organismos de enfermería mundiales, para después ir bajando la información, por así decirlo, hasta llegar a nuestro país, nuestro estado, nuestro municipio, nuestra localidad, nuestra universidad, nuestra área, a postularse e influir ante los gobiernos, mesas directivas, institutos, políticas públicas, entre otras,
cuando de la gestión del cuidado, creando de la gestión del cuidado algo sumamente relevante. Sin embargo, en la práctica real, en muchas de las ocasiones se limita la palabra. En definitiva, la enfermería, como ya lo hemos visto, tiene sus dificultades. Ahorita en pandemia son muchas otras más. Sin embargo, las que marcamos tienen muchísimo que aportar. Es un momento adecuado de mostrar todas nuestras capacidades, no solo en la atención clínica, sino que también la capacidad de gestionar recursos personales, políticos, de hacer procedimientos, protocolos validados, en la capacidad de tener cada vez más evidencia para la toma de decisiones. En estos momentos, más que nunca, nos damos cuenta lo clave que es tener y seguir formando desde el ámbito educativo enfermeras, gestores, líderes con capacidad de gestionar y con inteligencia emocional, que en esta crisis tuvimos que ir cambiando nuestros estilos de liderazgos y adaptarnos a estas distintas situaciones.